En 1997, 34 de los soldados mejor entrenados de México desertaron del ejército y desaparecieron. No huyeron por cobardía. Huyeron porque alguien les ofreció en un mes lo que el gobierno les pagaba en un año. Esos hombres habían sido entrenados por los Green Berets estadounidenses, por el Sayeret israelí, por el GIGN francés. Sabían rastrear, interrogar, torturar, matar y desaparecer evidencias, y cuando cambiaron de bando, llevaron consigo todo ese conocimiento. Lo que siguió fue una de las transformaciones más oscuras en la historia militar moderna. La élite que debía proteger a México se convirtió en su peor pesadilla. Hoy analizaremos cómo sucedió, por qué sucedió y qué lecciones dejó. El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocido como GAFE, nació en 1986 bajo el nombre de Fuerza de Intervención Rápida. Su propósito inicial era proporcionar seguridad para los Juegos del Mundial de Fútbol en México, pero la unidad evolucionó rápidamente. Durante los años siguientes, recibieron entrenamiento de las fuerzas especiales más prestigiosas del planeta. El 7th Special Forces Group de Estados Unidos los instruyó en Fort Bragg, Carolina del Norte, en tácticas de contrainsurgencia, lectura de mapas, comunicaciones y manejo de armas desde ligeras hasta pesadas. Instructores israelíes les enseñaron técnicas de interrogatorio y operaciones encubiertas. Los franceses del GIGN compartieron protocolos de intervención antiterrorista. Para mediados de los 90, los GAFE eran, sin exageración, comparables a cualquier unidad de élite occidental. El contexto político de México en esa época era explosivo. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas, tomando varias poblaciones. El gobierno respondió enviando a los GAFE. En cuestión de horas, 30 rebeldes fueron abatidos. Los cuerpos aparecieron en las riberas de los ríos con las orejas y narices cortadas, una exhibición de violencia que décadas después se convertiría en la firma de los Zetas. Esa brutalidad demostró que los GAFE eran letalmente efectivos. Pero también revelaba algo más perturbador. Estos hombres habían cruzado líneas que la mayoría de soldados convencionales nunca cruza. Estaban desensibilizados de una manera que los hacía peligrosos para cualquiera, incluido su propio país. El equipamiento de los GAFE reflejaba su estatus de élite. Operaban con rifles de asalto HK-G3 y MP5, ametralladoras M60, lanzacohetes, granadas y equipos de comunicaciones y vigilancia de última generación. Utilizaban helicópteros Black Hawk y Bell 412 para operaciones aeromóviles. Pero más importante que el hardware era el software. La mentalidad, las tácticas, la capacidad de operar en pequeñas unidades autónomas en territorio hostil, de extraer información mediante cualquier medio necesario, de eliminar objetivos sin dejar rastro. Todo esto había sido inculcado por los mejores instructores del mundo. Y todo esto sería transferido al crimen organizado cuando comenzaron las deserciones. La deserción no fue un evento único, sino un proceso gradual. Comenzó en 1997, cuando Arturo Guzmán de Sena, un teniente de GAFE nacido en Puebla, fue reclutado por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Guzmán de Sena, que sería conocido como Zuno, había escapado de la pobreza uniéndose al ejército. Era talentoso, agresivo y ambicioso, pero también era pragmático. Un operador de GAFE ganaba lo suficiente para vivir modestamente. Un sicario del cártel podía ganar en un mes lo que un soldado ganaba en toda su carrera. Guzmán de Sena comenzó aceptando sobornos mientras aún servía, pero eventualmente desertó completamente, y no se fue solo. Durante los meses siguientes, Guzmán de Sena reclutó a otros 33 miembros de GAFE. No fue una deserción masiva de una sola unidad, como algunos medios reportaron, sino un goteo constante de diferentes batallones. Pero el resultado fue el mismo. Un pequeño ejército de operadores de élite ahora trabajaba para el narcotráfico. Cárdenas Guillén los bautizó los Zetas, usando el código de radio que la Policía Judicial Federal usaba para sus comandantes. Los desertores recibieron designaciones numéricas: Z1 para Guzmán de Sena, C2 para Alejandro Lucio Morales Betancourt, Z3 para Heriberto Lascano. Los Zetas originales llevaron consigo ametralladoras, rifles de asalto, bazucas, granadas y equipos de telecomunicaciones del ejército mexicano. Literalmente, se llevaron el arsenal. ¿Por qué desertaron? La explicación más simple es el dinero.
y ciertamente fue un factor determinante. Pero hay capas más profundas. México estaba transitando hacia la democracia después de 70 años de gobierno del PRI. Durante ese régimen, ciertos abusos militares habían sido tolerados o ignorados. Con la apertura democrática, las familias de los desaparecidos comenzaron a exigir justicia. Oficiales militares fueron llevados a cortes marciales por violaciones de derechos humanos. Para soldados como Guzmán de Sena, que habían operado en la zona gris de Chiapas, el futuro se veía incierto. Unirse al cártel no solo ofrecía riqueza, ofrecía protección contra un pasado que podía volver a perseguirlos. El crimen organizado prometía impunidad que el Estado ya no podía garantizar. Los Zetas transformaron al cártel del Golfo y eventualmente a todo el panorama criminal mexicano. Antes de su llegada, los cárteles mexicanos eran organizaciones comerciales que preferían sobornar antes que disparar. Los Zetas introdujeron tácticas de guerra, emboscadas, contravigilancia, interrogatorios sistematizados, eliminación de testigos, terror psicológico. Su entrenamiento en contrainsurgencia les permitía operar como una fuerza militar en territorio urbano. Otras organizaciones criminales, enfrentadas a esta nueva amenaza, tuvieron que formar sus propias salas paramilitares para sobrevivir. El nivel de violencia en México escaló dramáticamente. Lo que habían aprendido para defender al país ahora se usaba para aterrorizarlo. La respuesta del gobierno mexicano fue enviar a quienes mejor conocían a los desertores, otros GAFE. La Fuerza Especial de Reacción, una unidad de élite dentro de las Fuerzas Especiales, se convirtió en la principal fuerza de caza contra los Zetas. En noviembre de 2002, operadores de esta unidad localizaron y abatieron a Zuno, Arturo Guzmán de Sena, en Matamoros. Fue el primer golpe significativo contra la organización. Con el tiempo, la mayoría de los 34 desertores originales fueron capturados o eliminados. Para 2011, solo 10 seguían prófugos. Pero para entonces, los Zetas se habían expandido mucho más allá de sus fundadores, reclutando policías corruptos, exmilitares guatemaltecos conocidos como caiviles e incluso soldados estadounidenses. Las consecuencias de esta deserción se medirían en miles de vidas. Los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo en 2010 y se convirtieron en una de las organizaciones criminales más brutales de la historia. La masacre de San Fernando, en agosto de 2010, dejó 72 migrantes centroamericanos ejecutados. Al año siguiente, otra masacre en la misma zona sumó 193 víctimas. El ataque al Casino Royal de Monterrey en 2011 mató a 52 personas. Estas atrocidades no fueron accidentes ni excesos individuales. Fueron aplicaciones sistemáticas de técnicas de terror aprendidas en programas de entrenamiento financiados por gobiernos que supuestamente combatían el narcotráfico. La ironía es tan amarga como inevitable. Las lecciones de la caída de los GAFE son incómodas pero necesarias. Primera, el entrenamiento de élite sin compensación adecuada crea mercenarios potenciales. México pagaba a sus mejores soldados salarios que no competían con la inflación, mucho menos con las ofertas del crimen organizado. Segunda, la impunidad institucional produce doble filo. Los operadores que aprendieron a cruzar líneas éticas bajo protección del Estado no tienen problema en cruzarlas para otros patrones. Tercera, la transferencia de conocimiento militar es irreversible. Una vez que enseñas a alguien a torturar, rastrear y matar, no puedes desenseñarlo. Cuarta, las soluciones militares a problemas de narcotráfico a menudo crean nuevos problemas. Estados Unidos entrenó a fuerzas que después utilizaron ese entrenamiento contra intereses estadounidenses y mexicanos por igual. Hoy, el Cuerpo de Fuerzas Especiales mexicano continúa operando, ahora reorganizado y supuestamente con mejores controles. La Fuerza Especial de Reacción ha capturado a líderes de los Zetas, del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación. En enero de 2023, participaron en la captura de Ovidio Guzmán López. Pero el legado de los desertores originales permanece. Los Zetas, aunque fragmentados, evolucionaron hacia el Cártel del Noreste y otras facciones que continúan operando en el norte de México. Las tácticas que introdujeron, el nivel de violencia que normalizaron, se han convertido en el estándar de la guerra criminal mexicana. Los GAFE fueron creados para ser los mejores soldados de México. 34 de ellos se convirtieron en sus peores enemigos.
y las fuerzas especiales que los reemplazaron pasan cada día cazando a los herederos de sus propios compañeros caídos en desgracia. Si este análisis te resultó valioso, dale like y suscríbete para más contenido sobre fuerzas especiales y conflictos contemporáneos. En el próximo video exploraremos a los caiviles de Guatemala y su oscura conexión con el crimen organizado mexicano.